5 buzos descendieron al cenote Xquequén en marzo de 2011. Solo 4 regresaron a la superficie. Lo que el sonar captó a 47 metros de profundidad nunca debió ser encontrado. Y lo que apareció 12 años después en ese mismo cenote hizo que los investigadores cerraran el acceso al público para siempre. El agua de los cenotes de Yucatán guarda secretos que la luz del sol jamás ha tocado. Cuevas submarinas que se extienden por kilómetros bajo la selva, túneles donde el agua dulce y salada se mezclan creando ilusiones ópticas que confunden hasta al buzo más experimentado. Pero en marzo de 2011, un equipo de exploradores subacuáticos, equipado con tecnología de última generación, estaba a punto de descubrir que algunos lugares bajo tierra no están vacíos, están esperando. El cenote Xquequén, conocido localmente como Tzitnup, se encuentra a 3 kilómetros de la ciudad de Valladolid. A diferencia de otros cenotes turísticos de la región, Xquequén siempre tuvo una reputación particular entre los guías locales. Los ancianos mayas de la zona evitaban hablar de él después del anochecer. Decían que las aguas del cenote no solo reflejaban la luz, sino también las intenciones de quien se acercaba. Decían que en las noches sin luna se podían escuchar voces subiendo desde las profundidades, voces que hablaban en un idioma que ya nadie recordaba. El equipo de exploración estaba liderado por Daniel Ortega, un buzo técnico de 34 años con más de 500 inmersiones en cenotes de la península. Daniel no creía en supersticiones. Para él, los cenotes eran maravillas geológicas que merecían ser estudiadas, documentadas, comprendidas. Junto a él descendieron Carolina Vázquez, bióloga marina de 29 años especializada en ecosistemas subterráneos. Miguel Ángel Torres, fotógrafo submarino de 41 años que había trabajado para National Geographic. Luis Pacheco, ingeniero en sonares de 38 años, contratado específicamente para mapear la estructura completa del cenote. Y Sofía Méndez, geóloga de 32 años que estudiaba las formaciones de estalactitas sumergidas como evidencia de cambios climáticos prehistóricos. La mañana del 11 de marzo de 2011 amaneció con un cielo completamente despejado. Hacía calor, pero no el calor sofocante del verano yucateco. Una brisa suave movía las hojas de las ceibas alrededor del cenote. El equipo llegó al sitio a las 7 de la mañana cuando aún no había turistas. Necesitaban privacidad para la instalación del equipo de sonar y para las inmersiones profundas que planeaban realizar durante los próximos 5 días. Daniel revisó personalmente cada tanque, cada regulador, cada computadora de buceo. La inmersión de ese día tenía como objetivo descender hasta los 50 metros y mapear la entrada a un sistema de túneles que, según registros geológicos preliminares, podría conectar con otros 3 cenotes en un radio de 2 kilómetros. Si lograban confirmar esa conexión, sería uno de los descubrimientos espeleológicos más importantes de la región en la última década. A las 9:30 de la mañana, el equipo comenzó a descender. El agua del cenote Xquequén es cristalina en los primeros metros. La luz del sol penetra creando columnas luminosas que danzan con cada movimiento del agua. A medida que descienden, la temperatura baja drásticamente, de 28 grados en superficie a apenas 22 grados a los 20 metros. El cuerpo siente ese cambio como un abrazo frío que aprieta el pecho. Carolina iba adelante, siguiendo la línea guía que Daniel había instalado en inmersiones previas. Miguel Ángel capturaba cada momento con su cámara, los haces de las linternas cortando la oscuridad creciente como cuchillos de luz. Luis llevaba el equipo de sonar portátil, un dispositivo del tamaño de una maleta que emitía pulsos ultrasónicos para crear un mapa tridimensional de las cavidades subterráneas. Sofía tomaba muestras de las formaciones rocosas,
pequeños fragmentos que luego analizaría en el laboratorio. A los 35 metros de profundidad, la luz natural ya es solo un recuerdo lejano. Todo es negro absoluto excepto por las linternas. El silencio bajo el agua es total, interrumpido solo por el sonido rítmico de la respiración a través del regulador. Inhalar, exhalar, burbujas que suben hacia una superficie que ya no se ve. Fue a los 42 metros cuando el sonar de Luis comenzó a comportarse de manera extraña. La pantalla, que debería mostrar las paredes rocosas del cenote y las entradas a los túneles laterales, mostraba algo más, una masa densa, compacta, que no coincidía con ninguna formación geológica conocida. Estaba a 5 metros por debajo de ellos, justo en el punto más profundo del cenote según los registros oficiales. Luis hizo la señal para que el grupo se detuviera. Todos flotaron en el agua, manteniendo su posición con pequeños movimientos de las aletas. Luis ajustó la frecuencia del sonar, pensando que podría ser una interferencia, pero la masa seguía allí. Más extraño aún, la forma parecía moverse ligeramente, como si respirara. Daniel se acercó para ver la pantalla. Sus ojos, entrenados para interpretar datos de buceo, no podían procesar lo que veían. La masa tenía aproximadamente 4 metros de diámetro y estaba suspendida a 2 metros del fondo del cenote. No tocaba las paredes, no estaba anclada a nada, simplemente flotaba en la oscuridad absoluta. Carolina hizo señas preguntando si debían descender para investigar. Daniel dudó. Las reglas de buceo técnico son claras. Nunca te desvíes del plan de inmersión. Habían planeado llegar hasta los 47 metros, tomar mediciones y ascender siguiendo las paradas de descompresión programadas. No habían planeado encontrar algo que no debería estar ahí, pero la curiosidad científica puede más que el protocolo. Daniel asintió. Descenderían juntos, mantendrían la formación, y si algo parecía peligroso, abortarían inmediatamente. Los 5 buzos descendieron lentamente hacia la anomalía. A los 45 metros, las linternas comenzaron a iluminar algo en el agua. No era roca, no era una formación natural, era una estructura. Miguel Ángel enfocó su cámara y lo que vio a través del visor lo hizo quedarse completamente inmóvil. Era una pirámide, una pequeña pirámide de piedra tallada, de aproximadamente 3 metros de altura, cubierta de glifos mayas que brillaban con un tono verdoso fosforescente, pero no estaba en el fondo, estaba flotando, suspendida en el agua como si la gravedad no existiera en ese lugar. Sofía se acercó más, extendiendo la mano para tocar la superficie de la pirámide. En el momento en que sus dedos rozaron la piedra, algo cambió en el agua. Una vibración profunda, tan baja que más que escucharse, se sentía en el pecho. Las linternas parpadearon. El sonar de Luis emitió un pitido agudo y luego se apagó por completo. Y entonces la vieron. En la base de la pirámide había una entrada, un túnel que descendía hacia la oscuridad, tan negro que las linternas no lograban penetrarlo. Y desde ese túnel comenzó a emanar un resplandor azul pálido, pulsante, como un corazón que late. Daniel hizo la señal de ascenso inmediato. Algo estaba mal. Sus instintos de supervivencia, afinados por años de buceo en condiciones extremas, le gritaban que salieran de ahí. Pero Sofía no se movía, estaba flotando frente a la entrada del túnel, completamente inmóvil, mirando hacia la luz azul. Carolina nadó hacia ella y la tomó del brazo. Sofía no reaccionó. Sus ojos estaban abiertos, pero parecía estar mirando algo que los demás no podían ver. Carolina la sacudió con más fuerza. Nada. Luis y Miguel Ángel se acercaron para ayudar. Entre los 3 intentaron mover a Sofía, pero era como si su cuerpo se hubiera vuelto de plomo. Daniel descendió hasta quedar frente a Sofía, la miró directamente a los ojos y vio algo que lo heló hasta los huesos.
Ella estaba llorando. Las lágrimas se mezclaban con el agua del cenote, pero su expresión era de terror absoluto. Sus labios se movían detrás del regulador como si estuviera hablando con alguien. Entonces, sin previo aviso, Sofía se quitó el regulador de la boca. En ese momento crítico, a 47 metros de profundidad, comenzó a inhalar agua. Si tuviste la oportunidad de conocer casos como este, sabes que necesitamos descubrir qué más se oculta en las profundidades. Suscríbete al canal porque cuando encontremos nuevas evidencias sobre cenotes como este, las compartiremos aquí primero. Daniel reaccionó en una fracción de segundo, colocando nuevamente el regulador en la boca de Sofía, mientras Carolina y Luis la sujetaban. Miguel Ángel iluminó el rostro de Sofía y vio que sus ojos se habían puesto completamente blancos. Sin iris, sin pupilas, solo blanco. La emergencia submarina desató el protocolo de rescate más caótico que Daniel había enfrentado en su carrera. Con Sofía inconsciente, pero respirando a través del regulador que él sostenía contra su boca, el equipo comenzó un ascenso controlado, pero urgente. Cada metro ganado hacia la superficie representaba un peligro adicional. Subir demasiado rápido desde esa profundidad significaba embolia, parálisis, muerte. Pero quedarse junto a esa pirámide flotante con una compañera en estado catatónico tampoco era opción. Carolina mantenía a Sofía sujeta por el chaleco de flotabilidad, mientras Luis monitoreaba los tiempos de descompresión en su computadora. Miguel Ángel nadaba detrás del grupo, su cámara aún grabando, incapaz de apartar la mirada de la pirámide que ahora quedaba debajo de ellos. La luz azul pulsante se intensificó por un momento, como si la estructura estuviera despidiéndose, y luego se apagó completamente. En la oscuridad absoluta del cenote, solo quedaron las linternas del equipo ascendiendo lentamente hacia la salvación. Realizaron la primera parada de descompresión a 21 metros, 5 minutos eternos flotando en el agua, calculando cada segundo, rezando para que Sofía siguiera respirando. Sus ojos permanecían blancos, su cuerpo rígido, pero sus pulmones funcionaban. Daniel revisó su pulso tocando la arteria carótida en su cuello. Acelerado, irregular, pero presente. Segunda parada a 9 metros. 8 minutos. El protocolo de descompresión es inflexible. No importa la emergencia, no importa el miedo. Romper esas reglas significaba condenar a todo el equipo. Carolina miraba constantemente hacia abajo, hacia la negrura de donde habían escapado. Algo en su cerebro seguía procesando lo imposible de lo que habían visto. Una pirámide maya flotando a 47 metros de profundidad. Glifos que brillaban. Un túnel que emanaba luz propia. Y Sofía, su colega, su amiga, transformada en algo que no reconocía. Última parada a 3 metros. 3 minutos finales antes de poder emerger. La luz del sol ya era visible desde esa profundidad, columnas doradas que perforaban el agua desde arriba. Algo tan simple, tan hermoso, parecía ahora un milagro inalcanzable. Luis aprovechó esos minutos para revisar su equipo de sonar. La pantalla estaba completamente negra. No respondía a ningún comando. El dispositivo que había costado $40,000 estaba muerto, frío, inútil. Cuando finalmente rompieron la superficie del cenote a las 11:47 de la mañana, el mundo exterior parecía absurdamente normal. El sol brillaba, los pájaros cantaban en las ceibas. Un grupo de turistas esperaba su turno para nadar en las aguas cristalinas. Ninguno de ellos sabía que a pocos metros bajo sus pies flotaba algo que desafiaba toda lógica, toda ciencia, toda realidad conocida. El equipo de apoyo en superficie los ayudó a sacar a Sofía del agua. La tendieron sobre las piedras junto al cenote y le quitaron el equipo de buceo. Sus ojos seguían blancos, su cuerpo temblaba violentamente a pesar del calor.
Daniel gritó que llamaran a una ambulancia mientras Carolina intentaba mantener a Sofía estable, hablándole, repitiendo su nombre una y otra vez. Fue Miguel Ángel quien notó el detalle que cambiaría todo. Mientras revisaba su cámara para asegurarse de que las grabaciones estuvieran intactas, vio que Sofía tenía algo en la mano. Algo que no llevaba cuando descendieron. Un objeto pequeño, cilíndrico, hecho de una piedra negra que parecía absorber la luz a su alrededor. Daniel lo tomó con cuidado y sintió que estaba anormalmente frío, mucho más frío de lo que debería estar cualquier piedra expuesta al sol de Yucatán. La ambulancia llegó 25 minutos después. Para entonces, los ojos de Sofía habían recuperado su color normal, pero ella no había recobrado la conciencia. Los paramédicos la estabilizaron, le colocaron una máscara de oxígeno y la trasladaron al Hospital General de Valladolid. Daniel insistió en acompañarla, pero los médicos le prohibieron la entrada a urgencias. Se quedó en la sala de espera junto con Carolina, Luis y Miguel Ángel, los cuatro aún con los trajes de neopreno puestos, oliendo a agua de cenote y miedo. Durante 3 horas no supieron nada. Luego un doctor salió y les informó que Sofía estaba estable pero en coma. No había señales de embolia. No había agua en sus pulmones. Sus signos vitales eran normales. Simplemente no despertaba. El doctor preguntó si había consumido alguna sustancia antes de la inmersión. Daniel negó rotundamente. Preguntó si había mostrado señales de pánico o desorientación durante el buceo. Daniel dudó antes de responder. ¿Cómo explicarle a un médico que su colega había intentado quitarse el regulador mientras miraba una luz que emanaba de una pirámide maya flotante? Decidieron no mencionar lo que habían visto. No todavía. Primero, necesitaban procesar ellos mismos lo sucedido. Necesitaban revisar las grabaciones de Miguel Ángel. Necesitaban entender. Regresaron al hotel donde se hospedaban, un pequeño establecimiento en el centro de Valladolid. En la habitación de Miguel Ángel, conectaron la cámara a una laptop y comenzaron a revisar el metraje. Los primeros minutos mostraban exactamente lo esperado: el descenso, las formaciones rocosas, las estalactitas sumergidas. Luego llegaba el momento en que el sonar detectaba la anomalía. La cámara mostraba a Luis señalando su pantalla, mostraba a Daniel acercándose y luego mostraba el descenso hacia la masa oscura. Las imágenes se volvían más nítidas a medida que se acercaban. La pirámide aparecía en cuadro, flotando, imposible, real. Los glifos brillaban con ese tono verdoso que ninguno de ellos podía explicar. Miguel Ángel había capturado el momento exacto en que Sofía tocaba la piedra. Habían capturado la vibración, el parpadeo de las linternas, el resplandor azul emergiendo del túnel. Pero lo que vino después los dejó helados. La cámara mostraba a Sofía flotando frente al túnel, su cuerpo completamente inmóvil. Y luego, durante exactamente 4 segundos, la cámara capturó algo saliendo del túnel. Una forma, no humana, no animal. Algo que se movía contra las leyes de la física del agua, algo que parecía estar compuesto de la misma luz azul que emanaba de la abertura. La forma se acercó a Sofía, la rodeó y luego entró en ella. Literalmente se fusionó con su cuerpo. Carolina cubrió su boca con ambas manos. Luis se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Necesitaba aire. Miguel Ángel rebobinó y reprodujo esos 4 segundos una y otra vez. Daniel simplemente miraba la pantalla, su cerebro negándose a aceptar lo que sus ojos veían con absoluta claridad. Decidieron que necesitaban respuestas. Necesitaban hablar con alguien que entendiera de cenotes, de la cultura maya, de las leyendas locales. Miguel Ángel recordó que durante sus trabajos anteriores en la región había conocido a un anciano de nombre Jacinto Put.
un hombre de más de 80 años, que era considerado un Ahmen, un chamán tradicional maya. Vivía en Tzitnup, el pequeño pueblo junto al cenote. Al día siguiente, temprano en la mañana, fueron a buscarlo. La casa de don Jacinto era una construcción tradicional maya, paredes de piedra caliza y techo de palma. El anciano los recibió como si los estuviera esperando. No se sorprendió cuando le contaron lo que habían visto. No se sorprendió cuando le mostraron el objeto de piedra negra que Sofía había traído de las profundidades. Jacinto tomó el objeto con manos temblorosas. Lo miró durante un largo minuto en silencio. Luego les pidió que lo siguieran al interior de su casa. Allí, en una habitación iluminada solo por velas, les mostró un códice antiguo, no un facsímil, un códice real, hecho de corteza de amate, con glifos pintados que habrían hecho llorar de emoción a cualquier arqueólogo. Don Jacinto señaló una sección específica del códice. Los glifos mostraban un cenote, una pirámide bajo el agua y figuras humanas descendiendo hacia ella. Pero lo más perturbador era la siguiente imagen: las mismas figuras humanas saliendo del cenote, pero con algo diferente en su interior, algo representado como una luz que habitaba sus cuerpos. El anciano comenzó a hablar en una mezcla de español y maya. Les contó una historia que su abuelo le había contado y que el abuelo de su abuelo había contado antes. Una historia sobre los Aluk-Soob, los espíritus guardianes de los cenotes, pero no los aluxes benévolos del folclore turístico. Estos eran diferentes, antiguos, anteriores incluso a los mayas. Seres que habitaban las cavernas subterráneas antes de que los humanos llegaran a estas tierras. Según la leyenda, los Aluk-Soob construyeron templos bajo el agua, pirámides que servían como portales entre nuestro mundo y el Xibalbá, el inframundo maya. Estos templos estaban protegidos por guardianes, y quien tocaba un templo sin el permiso adecuado, sin las ofrendas correctas, sin el conocimiento necesario, quedaría marcado. El guardián entraría en ellos y los llevaría de regreso al portal cuando llegara el momento apropiado. Daniel preguntó qué significaba eso para Sofía. Don Jacinto bajó la mirada. Le respondió que Sofía ya no era completamente Sofía, que algo más habitaba en ella ahora, que despertaría sí, pero sería diferente, y que cuando la luna llena iluminara el cenote, ella sentiría el llamado de regresar. Sofía Méndez despertó del coma exactamente 72 horas después del incidente. Los médicos lo calificaron como un milagro. Sus funciones cerebrales eran normales, sus signos vitales estables. Los exámenes neurológicos no mostraban ningún daño. Desde una perspectiva médica, era como si nada hubiera pasado. Pero Daniel, Carolina, Luis y Miguel Ángel sabían que algo había cambiado profundamente. La primera señal fue su mirada. Cuando Sofía abrió los ojos y vio a sus compañeros alrededor de la cama del hospital, no mostró alivio ni confusión. Los miró con una serenidad antinatural, como si los estuviera viendo por primera vez y simultáneamente los conociera desde siempre. Sus primeras palabras fueron en maya yucateco, un maya antiguo que ninguno de ellos reconoció. Luego parpadeó, sacudió la cabeza ligeramente y habló en español. Preguntó cuánto tiempo había estado inconsciente. Daniel le contó todo. Le mostró el video de la inmersión en una tablet. Le explicó lo que el anciano Jacinto les había dicho. Le entregó el objeto de piedra negra que había traído del cenote. Sofía observó el video con expresión neutra. Cuando llegó la parte donde la luz azul salía del túnel y entraba en su cuerpo, sus manos comenzaron a temblar. Pero no dijo nada. Solo pidió que lo reprodujeran de nuevo. Los médicos autorizaron su salida del hospital 2 días después. Físicamente estaba perfecta. Mentalmente aseguraba sentirse bien.
respondió todas las preguntas de los psiquiatras con coherencia y lucidez. Describió la experiencia como un episodio de pánico subacuático que la había hecho perder el conocimiento. No mencionó la pirámide, no mencionó la luz, mintió con una facilidad que asustó a Carolina. El equipo decidió suspender la expedición. Era obvio que no podían continuar después de lo sucedido. Luis empaquetó el equipo de sonar dañado para enviarlo a reparación. Miguel Ángel guardó todas las grabaciones en múltiples discos duros encriptados. Carolina escribió un reporte técnico del incidente, omitiendo cuidadosamente todo lo relacionado con la pirámide flotante. Daniel contactó a la familia de Sofía en Ciudad de México y les explicó que había sufrido un accidente de buceo menor, pero que estaba recuperada. Todos planeaban regresar a sus ciudades de origen, pero Sofía pidió quedarse unos días más en Valladolid. Dijo que necesitaba procesar lo sucedido, que el lugar le traía paz. Daniel se ofreció a quedarse con ella, pero Sofía insistió en que estaría bien sola. Había algo en su voz, una firmeza que no admitía negociación, que hizo que Daniel aceptara a regañadientes. La noche antes de partir, Daniel fue a la habitación de Sofía en el hotel. La encontró sentada en el balcón, mirando hacia el este, hacia donde sabía que estaba el cenote Xquequén. En sus manos sostenía el objeto de piedra negra. Lo acariciaba como si fuera algo precioso. Daniel se sentó junto a ella y durante un largo momento no dijeron nada. Finalmente, Sofía habló. Le contó que desde que despertó del coma podía escuchar algo. Una voz que no venía de fuera sino de dentro de su propia cabeza. Una voz que hablaba en un idioma que no conocía pero que de alguna manera entendía perfectamente. La voz le contaba cosas sobre ciudades bajo la tierra, sobre civilizaciones que existieron antes de los mayas, antes de cualquier registro histórico, sobre seres que habitaban entre el agua y la roca, guardianes de un conocimiento que la humanidad había olvidado. Daniel le preguntó si tenía miedo. Sofía sonrió, una sonrisa extraña que no llegaba a sus ojos. Respondió que al principio sí, pero que ahora sentía curiosidad, que la voz no era amenazante, era simplemente antigua, paciente, y que le había mostrado imágenes en sus sueños. Imágenes de la pirámide desde diferentes ángulos, de túneles que se extendían por kilómetros bajo la península, de cámaras llenas de objetos que brillaban con luz propia. Le confesó algo más, que sentía el impulso de regresar al cenote. No era un deseo, era una necesidad física visceral, como tener sed o hambre, que sabía que cuando la luna llena llegara, en 6 días, tendría que descender de nuevo. Que el guardián que ahora habitaba en ella le estaba mostrando el camino, que había cosas allá abajo que necesitaban ser traídas a la superficie, que ella había sido elegida para esa tarea. Daniel le suplicó que no lo hiciera, que lo que sea que hubiera entrado en ella la estaba manipulando, que necesitaba ayuda profesional, especialistas en trauma. Sofía lo escuchó con paciencia y luego negó suavemente con la cabeza. Le dijo que entendía su preocupación, pero que esto era más grande que cualquiera de ellos, que lo sentía en cada célula de su cuerpo, que por primera vez en su vida tenía un propósito claro, absoluto. Daniel se fue de Valladolid al día siguiente con un nudo en el estómago. Durante el vuelo de regreso a Monterrey, no pudo dejar de pensar en Sofía, sola en ese hotel, planeando descender de nuevo hacia algo que ninguno de ellos comprendía. Consideró llamar a las autoridades, reportar el cenote como peligroso, hacer que lo cerraran. Pero, ¿qué les diría? Que había una pirámide flotante que poseía a los buzos. Carolina regresó a Mérida, Luis a Cancún, Miguel Ángel a Ciudad de México. Los 4 mantuvieron contacto diario a través de un grupo de chat. Todos preguntaban por Sofía. Ella respondía mensajes breves. Estaba bien, estaba descansando, estaba pensando. 6 días después,
En la noche de luna llena, Sofía dejó de responder mensajes. Daniel la llamó 23 veces. Buzón de voz. Llamó al hotel donde se hospedaba. Le informaron que la señorita Méndez había dejado su habitación esa mañana. Dejó una nota. Daniel exigió saber qué decía. El recepcionista, confundido por la urgencia en la voz de Daniel, le leyó la nota en voz alta. Regresé a casa. No me busquen. Daniel tomó el primer vuelo disponible de regreso a Yucatán. Llegó a Valladolid a las 3 de la tarde. Rentó un auto y manejó directamente al cenote Xcaequén. Cuando llegó, encontró la camioneta de Sofía estacionada junto a la entrada. La puerta del conductor estaba abierta. Las llaves en el contacto, su equipo de buceo completo, había desaparecido del maletero. Junto al borde del cenote encontró una pila ordenada de ropa. Los jeans de Sofía, su blusa, sus zapatos. Y encima de la ropa, su teléfono celular. La pantalla mostraba una foto que ella había tomado esa mañana. Era un selfie en el borde del cenote, pero no estaba sola. A su lado, borrosas pero inconfundibles, había 3 figuras humanoides hechas completamente de luz azul. Daniel corrió hacia el agua, gritó su nombre. El eco de su voz rebotó en las paredes del cenote y regresó multiplicado, distorsionado. Miró hacia el agua cristalina. A esta hora del día podía ver hasta 10 metros de profundidad. No había nada, nadie. Llamó a Carolina, Luis y Miguel Ángel. Les dijo que vinieran inmediatamente. Mientras esperaba, Daniel caminó alrededor del cenote. Fue entonces cuando lo encontró. Grabado en una de las rocas junto al agua, con letras que parecían haber sido hechas con algo afilado, estaba un mensaje. La caligrafía era definitivamente de Sofía. El mensaje decía: el portal está abierto. Los guardianes despiertan. 47 metros es solo el principio. Lo que encontraremos cambiará todo. Carolina llegó 2 horas después. Luego Luis. Miguel Ángel aterrizó en Cancún y manejó directo. Cuando los 4 estuvieron reunidos junto al cenote, Daniel les mostró el mensaje. Les mostró la foto en el teléfono de Sofía. Les mostró su ropa abandonada. Miguel Ángel dijo lo que todos estaban pensando. Tenían que descender, tenían que buscarla. Pero Daniel sabía que era una trampa, que era exactamente lo que fuera que habitaba en ese cenote quería, que habían perdido a Sofía y que si descendían, los perderían también. Luis propuso una alternativa: contactar a las autoridades, reportar a Sofía como desaparecida, hacer que buzos profesionales de rescate descendieran. Carolina negó con la cabeza. ¿Y si encontraban la pirámide? ¿Y si ellos también quedaban afectados? ¿Cuántas personas más tendrían que perderse en ese cenote antes de que entendieran que algunos lugares no deben ser explorados? Esa noche, los 4 durmieron en el hotel de Valladolid. Ninguno durmió realmente. Daniel miraba el techo de su habitación, reproduciendo en su mente cada momento de esa inmersión fatal. Carolina lloraba en silencio, sintiendo que había fallado como amiga, como colega. Luis revisaba obsesivamente los datos del sonar dañado, buscando alguna pista que se les hubiera escapado. Miguel Ángel editaba el video una y otra vez, congelando los fotogramas donde aparecía la luz azul, tratando de encontrarle sentido a lo imposible. Al amanecer, tomaron una decisión. No descenderían. No todavía. Primero hablarían nuevamente con don Jacinto. Necesitaban entender completamente a qué se enfrentaban. Necesitaban saber si había alguna manera de traer a Sofía de vuelta o si ya era demasiado tarde. Don Jacinto Puig los recibió con la misma serenidad de la vez anterior, pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Cuando Daniel le contó que Sofía había descendido sola en luna llena, el anciano asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. Los invitó a pasar y les preparó café tradicional mientras hablaba.
Les explicó que lo que le había sucedido a Sofía era parte de un ciclo antiguo. Cada ciertos años, los guardianes del Xibalbá seleccionaban a alguien. No era aleatorio. La persona elegida tenía que tener ciertas características: conexión profunda con la tierra, mente abierta a lo desconocido y, sobre todo, voluntad de servir a un propósito mayor que ellos mismos. Sofía, con su pasión por la geología, su reverencia por las formaciones antiguas, su búsqueda constante de respuestas, había sido la candidata perfecta. Don Jacinto les mostró otra sección del códice. Esta mostraba a una figura humana descendiendo al cenote bajo la luz de la luna llena. En el siguiente panel, la figura emergía del agua cargando objetos. En el tercer panel, la figura mostraba esos objetos a otras personas. Y en el cuarto panel, todo cambiaba. Las personas que habían visto los objetos comenzaban a construir cosas, estructuras que se elevaban hacia el cielo. Tecnología que no debería existir en esa época. El anciano explicó que los guardianes no eran malignos, eran simplemente custodios de conocimiento. Un conocimiento que la humanidad había tenido alguna vez y luego perdió. Un conocimiento sobre la verdadera naturaleza de la realidad, sobre las fuerzas que mueven el universo, sobre los lugares donde el tejido entre dimensiones se vuelve fino. Y cada cierto tiempo, cuando consideraban que la humanidad estaba lista, o quizás cuando ya no podían esperar más, llamaban a alguien, le mostraban el camino, le confiaban la tarea de traer ese conocimiento de vuelta. Carolina preguntó si Sofía volvería. Don Jacinto guardó silencio largo rato antes de responder. Dijo que eso dependía de muchas cosas, de si lograba completar su tarea, de si su mente humana podía soportar lo que los guardianes querían mostrarle, de si el portal decidía dejarla ir. Algunos elegidos regresaban. Otros se quedaban en el Xibalbá para siempre, transformados en guardianes ellos mismos. Luis preguntó qué debían hacer. El anciano fue claro: esperar, mantener el cenote vigilado, y si Sofía emergía, estar preparados para lo que pudiera traer consigo. Porque los objetos del Xibalbá no eran simples artefactos, tenían poder, tenían propósito, y cambiarían a quien los tocara. Durante los siguientes 11 días, los 4 mantuvieron guardia en el cenote. Se turnaban en parejas, día y noche. Instalaron carpas a un lado del agua, montaron cámaras con visión nocturna apuntando a la superficie. Miguel Ángel grababa todo. Luis había traído equipo de monitoreo sonoro, detectores que podían captar sonidos bajo el agua. Carolina tomaba muestras del agua cada 6 horas, buscando cambios en su composición química. Nada sucedió durante los primeros 8 días. El cenote permanecía tranquilo, cristalino, normal. Los turistas iban y venían sin saber que 4 científicos desesperados acampaban allí buscando a su amiga perdida. Daniel comenzó a perder la esperanza. Quizás Sofía no volvería. Quizás don Jacinto estaba equivocado. Quizás todo esto era una elaborada ilusión provocada por algún gas tóxico en las cavernas subterráneas. Pero en la noche del día 11, a las 2:33 de la madrugada, los detectores de sonido de Luis comenzaron a enloquecer. Algo estaba ascendiendo desde las profundidades, algo grande. Daniel despertó a los demás y corrieron hacia el borde del cenote. La luna, casi llena nuevamente, iluminaba el agua con un resplandor plateado. Primero vieron la luz azul. Subía desde el fondo como una estrella ascendente. Luego vieron la silueta, una figura humana nadando hacia la superficie con movimientos fluidos, imposiblemente rápidos para alguien que había estado sumergida durante 11 días. La figura rompió la superficie del agua sin emitir sonido, sin jadear por aire. Era Sofía, pero también no lo era. Su piel brillaba con un tono azulado pálido que pulsaba suavemente como un latido.
Sus ojos, cuando los abrió, eran completamente negros, sin blanco, reflejando la luz de la luna como obsidiana pulida. Nadó hacia ellos con gracia antinatural y emergió del agua sin equipo de buceo, sin tanques, sin nada. Había estado bajo el agua durante 11 días. Eso era imposible, completamente imposible. Daniel extendió la mano para ayudarla a salir, pero Sofía se detuvo. Habló, y su voz sonaba como múltiples voces superpuestas, todas en perfecto unísono. Les dijo que no la tocaran todavía, que necesitaba tiempo para que la transformación se estabilizara, que los guardianes le habían mostrado cosas maravillosas y terribles, que había descendido hasta cámaras que ningún humano había visto en milenios, y que traía regalos. Sofía extendió su mano cerrada. Cuando la abrió, en su palma había 3 objetos, piedras negras similares a la que había traído en su primera inmersión, pero éstas brillaban con un resplandor interno. Dijo que cada una contenía conocimiento, que debían tocarlas con cuidado, uno por uno, y que cuando lo hicieran entenderían. Carolina fue la primera en tomar una piedra. En el momento en que sus dedos la rozaron, sus ojos se abrieron enormemente. Cayó de rodillas, temblando, mientras imágenes inundaban su mente. Fórmulas matemáticas que describían la estructura del espacio-tiempo. Diagramas de máquinas que podían doblar la gravedad. Mapas de corrientes energéticas que fluían bajo la Tierra. Todo descargándose en su cerebro a velocidad imposible. Luis tomó la segunda piedra. Su reacción fue similar. Miguel Ángel, la tercera. Daniel se quedó observando a sus 3 compañeros arrodillados en el suelo, temblando, sus ojos moviéndose rápidamente como si estuvieran leyendo textos invisibles. Y luego miró a Sofía, de pie en el borde del cenote, el agua goteando de su cuerpo que brillaba bajo la luna. Le preguntó si ella seguía ahí, si la Sofía que conocía aún existía dentro de esa forma transformada. Sofía sonrió, y por un momento, solo por un momento, sus ojos recuperaron su color normal. Le dijo que sí, que estaba ahí, que siempre estaría ahí, pero que ahora era más. Era ella misma más, el guardián. Era humana más algo antiguo. Era un puente entre 2 mundos. Los 3 compañeros que habían tocado las piedras se levantaron lentamente. Sus ojos habían cambiado también, no tan dramáticamente como los de Sofía, pero había algo diferente en su mirada. Una profundidad, una comprensión. Carolina habló primero. Dijo que ahora sabía cómo funcionaba realmente la gravedad, que las ecuaciones de Einstein eran correctas pero incompletas, que había una pieza faltante que los antiguos conocían y que ahora ella también conocía. Luis dijo que podía escuchar la Tierra, literalmente. Las vibraciones del planeta fluyendo a través de las rocas, del agua, del aire, que podía sentir otros cenotes conectados en una red que se extendía bajo toda la península, que eran más que cuevas. Eran neuronas en el cerebro de algo mucho más grande. Miguel Ángel simplemente levantó su cámara y comenzó a grabar a Sofía. Pero cuando revisaron el video después, descubrieron que la cámara había capturado algo más. A través del lente, podían ver no solo a Sofía, sino también a la entidad que habitaba en ella. Una forma humanoide hecha de luz azul, superpuesta sobre su cuerpo físico, moviéndose en sincronía perfecta con ella. Sofía les dijo que esto era solo el principio, que los guardianes querían que la humanidad recuperara el conocimiento perdido, que había más objetos en las cámaras profundas, más piedras, más artefactos, cada uno conteniendo diferentes aspectos del saber antiguo. Medicina que podía curar enfermedades consideradas incurables. Tecnología que podía generar energía limpia e infinita. Técnicas de construcción que podían crear estructuras que duraran milenios. Pero había una condición. El conocimiento debía ser compartido libremente,
No podía ser monopolizado, no podía ser usado para guerra o dominación. Los guardianes habían visto a la humanidad fallar antes. Habían visto civilizaciones destruirse a sí mismas con el poder que les habían confiado. Esta vez sería diferente. Esta vez habría supervisión. Daniel preguntó qué pasaría con ellos ahora. Sofía explicó que los cuatro, al haber tocado los objetos del Xibalbá, estaban marcados de una buena manera. Podían descender al cenote sin riesgo. Podían entrar a las cámaras profundas, podían comunicarse con los guardianes, se habían convertido en mensajeros, en traductores entre dos mundos. Los 12 años siguientes fueron un torbellino. Los cuatro publicaron papers científicos que revolucionaron sus campos respectivos. Carolina desarrolló nuevos modelos de física que finalmente reconciliaban la mecánica cuántica con la relatividad. Luis creó sistemas de detección sísmica tan precisos que podían predecir terremotos días antes de que ocurrieran. Miguel Ángel produjo documentales que mostraban aspectos de la realidad que las cámaras normales no deberían poder capturar. Daniel entrenó a una nueva generación de exploradores subacuáticos en técnicas que desafiaban todo lo que se conocía sobre buceo profundo. Y Sofía. Sofía descendía al cenote Xquequén cada luna llena. Cada vez traía nuevos objetos. Cada vez regresaba un poco más transformada, un poco menos humana, un poco más guardiana. El gobierno mexicano intentó cerrar el cenote en 2016. Intentaron confiscar los objetos. Pero cuando los agentes federales se acercaron, los guardianes se manifestaron. La pirámide flotante ascendió hasta quedar visible desde la superficie. Las luces azules iluminaron el cenote durante 3 días consecutivos, y los agentes, aterrorizados, se retiraron. Después de eso, se estableció un acuerdo tácito. El cenote permanecería abierto pero vigilado. Los objetos podían ser estudiados pero no removidos de Yucatán. En marzo de 2023, exactamente 12 años después de la primera inmersión, Sofía reunió a Daniel, Carolina, Luis y Miguel Ángel en el cenote. Les dijo que era tiempo de que el mundo supiera la verdad completa, que grabaran todo, que documentaran los objetos, que compartieran las imágenes de la pirámide, que mostraran lo que los guardianes habían estado compartiendo durante más de una década. Descendieron juntos, los 5, hasta los 47 metros. La pirámide seguía allí, flotando, eterna, pero ahora había algo más. Junto a ella flotaban 4 pirámides adicionales, una por cada uno de ellos. Los guardianes les habían construido sus propios templos, sus propios portales. Sofía les explicó que el siguiente paso era entrenar a más mensajeros, que había otros cenotes en la península con otros guardianes esperando, que el conocimiento del Xibalbá debía expandirse más rápido, que la humanidad enfrentaba desafíos que requerían soluciones que la ciencia moderna sola no podía proporcionar. Esa noche subieron a la superficie cargando más objetos de los que nunca habían traído antes. Piedras que brillaban, placas con inscripciones en idiomas que nadie podía leer, pero que al tocarlas transferían su significado directamente a la mente. Y un objeto especial, un cilindro de cristal que contenía algo que parecía agua, pero que se movía contra la gravedad, fluyendo hacia arriba dentro del contenedor sellado. Miguel Ángel lo grabó todo. El video se volvió viral en cuestión de horas. Científicos de todo el mundo exigieron acceso. Escépticos gritaron que era un fraude elaborado. Creyentes celebraron como prueba de civilizaciones antiguas avanzadas, y en el ojo de toda esa tormenta mediática, Sofía simplemente sonreía, porque sabía que esto era exactamente lo que los guardianes querían: exposición, atención,
el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre la humanidad y aquellos que habían estado esperando bajo tierra durante tanto tiempo. El cenote Quexquequén fue cerrado al público en 2024, no por el gobierno, sino por decisión de los propios guardianes. Demasiada energía negativa, demasiados curiosos sin preparación, demasiado riesgo de que alguien descendiera sin estar marcado y quedara atrapado para siempre en el Xibalbá. Hoy, el cenote está rodeado por una valla. Guardias vigilan la entrada día y noche, pero cada luna llena, si prestas atención, puedes ver una luz azul emanando del agua. Y si eres muy afortunado o muy desafortunado, según tu perspectiva, podrías ver a Sofía emerger del agua, su piel brillando, sus ojos negros como el espacio profundo, cargando regalos de un mundo que existe justo debajo de nuestros pies. ¿Eran dioses los guardianes del Xibalbá? ¿Extraterrestres? ¿Sobrevivientes de una civilización humana anterior? Nadie lo sabe con certeza. Ni siquiera Sofía puede explicarlo completamente. Lo único cierto es que lo que el sonar captó en aquel día de marzo del 2011 no era una anomalía geológica, era una invitación, una puerta abriéndose después de milenios cerrada, y 5 personas tuvieron el coraje o la temeridad de cruzarla. Las piedras que trajeron de las profundidades ahora se estudian en laboratorios secretos. El conocimiento que contienen se filtra lentamente hacia el mundo académico, disfrazado como descubrimientos independientes para no causar pánico. Y en cenotes por toda la península, otros buzos reportan anomalías similares. Luces azules, pirámides flotantes, voces que no hablan con palabras sino directamente a la mente. Los guardianes están despertando. Y la pregunta ya no es si existen. La pregunta es, ¿estamos listos para lo que quieren enseñarnos? Después de todo lo que has escuchado hoy, de todo lo que Sofía y su equipo experimentaron, ¿te atreverías a descender si encontraras un cenote con una luz azul pulsando en sus profundidades? ¿Tocarías la piedra negra si un guardián te la ofreciera? Piénsalo bien, porque quizás en este momento, mientras escuchas estas palabras, un cenote cerca de ti está esperando. Y los guardianes son muy, muy pacientes. Si llegaste hasta aquí, es porque estas historias te atrapan tanto como a nosotros. Déjanos un comentario contando qué harías tú si encontraras algo así. Y si quieres más misterios que desafían toda explicación, suscríbete a Ecos del Silencio. Hay secretos enterrados en cada rincón de México y vamos a desenterrarlos todos.